y tome su mejor reverencia a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y anoche dije que hay dos cosas que los odres necesitamos, sobre todo los que ya llevamos algunos años de trabajo y de tareas en el reino de Dios. Y es que para poder disfrutar del vino nuevo hay que volver al agua y al aceite para que el odre vuelva a ser flexible otra vez a lo que Dios está trayendo. Hay gente que en estos procesos se rompe en pedazos porque se quedó viviendo una rigidez espiritual. Y entonces cree que lo que sabe, lo que conoce, lo que aprendió, eso es y punto. Eso es todo. Pero lo cierto es que en Dios todos los días hay algo nuevo que Él hace. Y por eso esta reunión es sumamente importante para nosotros. Porque hoy vamos a ser impartidos desde el fuego de su presencia. Y el fuego de la presencia de Dios es una marca evidente en todas las escrituras. Dios cautivó la atención de Moisés y le transformó su vida desde el fuego de la zarza. ¿Lo recuerdan? Un día Moisés, ya un hombre bien adulto, apacentando las ovejas de Jetro, sacerdote de Madián, llegó hasta Horeb y el fuego de su santidad lo atrapó. Y le dijo: Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Por lo menos en unas 10 veces me ha tocado caminar en las noches en este espacio físico donde usted se reúne. Y los hemos consagrado, dedicado, santificado como un lugar de la presencia de Dios. Usted viene y disfruta la presencia, pero los que vivimos aquí tenemos algunas batallas espirituales que usted no conoce porque usted está en la comodidad de su casa. Pero yo sí sé lo que es dejar mi cama a las 2, 3 de la mañana y entrar aquí cuando no hay ni una alma y escuchar al Espíritu de Dios que me dice: consagra el recinto otra vez. Y empezamos a ungir, a tirar agua, a hacer cosas proféticas. Y puede que esa madrugada usted esté feliz en su casa. Me ha pasado una, otra y otra y otra vez. Lo hemos hecho en todo el sector. Y yo estoy seguro que este lugar donde estamos hoy es un lugar consagrado y dedicado al fuego de su presencia. Por eso pasan cosas como lo que la hermana me testificaba ahora en un texto. Y me decía: anoche me pasó algo inexplicable. Cuando oraron por mí, yo sentí que algo se liberó de mi vida. Y empecé a tener una vida diferente que no puedo explicar a partir de ayer. Por eso Moisés, frente a frente con la zarza, el fuego de la santidad le transformó el rumbo de su vida para siempre. El fuego transformador
de su santidad. Diga conmigo, el fuego transformador de su santidad. Y cada vez que Dios ha querido tratar con alguien, lo ha hecho a través de algunos símbolos en los que Él se manifiesta. Por fuego, por agua, por viento, por aceite, por una paloma, por muchas formas en que el Espíritu de Dios se ha manifestado entre los seres humanos en la tierra. Pero si hay algo que me cautiva de las manifestaciones de Dios, es el fuego de su presencia. Porque de pronto Él aparece como un bálsamo que cura tus heridas, limpia tus dificultades. Pero cuando el fuego de su presencia se mete dentro de tu vida, esa es una verdadera revolución espiritual. Y usted no puede ser el mismo nunca más. Estaba la nación de Israel hundida en idolatría, brujería, hechicería. La nación completa estaba endemoniada en el tiempo de Jezabel y Acab. Y apareció el profeta de Jehová y dijo: el Dios que se manifieste por fuego, ese sea Dios. Y Dios volvió todo el corazón de una nación a través de una manifestación del fuego en el holocausto de Elías. Es poderoso. Cada vez que Dios se ha manifestado en fuego, cosas tremendas han pasado. Antes de ese acontecimiento, Dios hizo llegar a la nación de Israel hasta el pie del monte, y Él descendió como fuego sobre la cumbre del monte Sinaí. Y el texto dice que literalmente el monte humeaba, porque la gloria de Dios había descendido sobre él como fuego sobre el monte. Manifestaciones poderosas del fuego. Después Elías en el holocausto. Y me cautiva el capítulo 6 de Isaías, donde quiero quedarme con usted unos momentos. Después que murió el rey Uzías, compañero, colaborador, equipo con el profeta Elías, el profeta Isaías, y él dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así que cuando crees que hay cosas que han muerto, que eran importantes para ti, justo es el momento para volver a arder otra vez. Ay, se lo voy a decir a alguien de nuevo. Cuando tú contemplas que el trono está vacío y que algo aparentemente murió, y tú estás enfocado en lo que murió, no en lo que realmente existe, es justo ahí cuando nosotros necesitamos volver a arder en el fuego de su presencia otra vez. Y en el mientras que el profeta está contemplando el trono vacío de la nación, Uzías, que era un rey entendido en las cosas de Dios, muy importante para la nación tenía puesta su esperanza de vida en el rey Uzías. Y cuando ese rey importante muere, el profeta se queda contemplando el trono del rey Uzías y dice: ¿y ahora quién lo reemplazará? Y justo ahí dice: y en ese año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado no en el trono de Uzías, sino en un trono sempiterno, sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, seres ardientes. Serafines es seres ardientes, seres de fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, entre ellos, entre estos serafines, se decían el uno al otro: santo, santo,
Santo Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos, dígalo otra vez, toda la tierra está llena de su gloria. Seguimos. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón, digan conmigo, encendido. Le estoy hablando de fuego hoy. Un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, digan conmigo, después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quiero quedarme con usted en estos versículos antes de la administración, porque hay algo importante que el fuego transformador de la santidad de Dios hace con nosotros, sobre todo en tiempos de expansión, que es donde quiero llegar con usted. Yo estoy convencido que este proyecto está apenas iniciando y lo que queda por hacer es mucho más grande que lo que hemos visto. Pero para ir a la expansión, nosotros necesitamos un tratamiento especial del fuego transformador de su presencia. Porque en 10 años que hemos caminado, se nos han pegado cosas buenas por pura gracia, pero también se nos han pegado algunos parásitos espirituales. Se nos pegan costumbres, malos hábitos, mañitas, de todo. Porque la carne sigue siendo carne, aunque usted salga del fuego de su santidad, la carne sigue siendo carne. Y está expuesta nuevamente a recoger cosas que tenemos que soltar para movernos hacia un nuevo tiempo de expansión. No podemos reproducir, algunos de nosotros no podemos reproducir lo que ahora tenemos, porque si reproducimos lo que tenemos hoy, podemos dañar la vida de otra gente. Porque si reproduces el mal que hay en ti, ya dañaste generaciones después de ti. Y la única manera de ir a tiempos de expansión es que nosotros seamos tratados por el fuego de su presencia. Por eso es que el escritor dijo esto, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque el fuego es la manifestación de la purificación de nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu de Dios no solamente se derrama como agua, como aceite, como viento, también se derrama sobre nosotros como fuego. Porque el fuego es lo que purifica el elemento para sacar de nosotros lo mejor que hay en nuestras vidas. Cuando Isaías se ve frente a frente con el fuego transformador de la santidad de Dios, le pasan algunas cositas que se las quiero mencionar de forma muy rápida. Número 1, descubre su condición pecaminosa. Ministraba a Dios y era sacerdote de Jehová, o más bien profeta de Jehová, pero cuando él se ve frente a la santidad transformadora de Dios, al fuego transformador de la santidad de Dios, Isaías grita desesperado y dice, me voy a morir.
porque tengo labios inmundos. Y yo habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Lo que él está diciendo es, reconozco mi condición delante de tanta santidad del Dios Todopoderoso. Y les diré algo a usted como una familia de avivadores. Los avivamientos auténticos, los avivamientos genuinos, tienen que estar fundamentados en la vida de un pueblo que ama vivir en la santidad de Dios. No santulones evangélicos, esa es otra cosa. La santidad de Dios. Ahora, nosotros venimos de una tradición evangélica de 50 años atrás, donde le poníamos disciplina a la gente para que se santificara. Y lo metíamos en disciplina 3, 4, 5 meses, el tiempo que fuera, pero el tipo nunca se santificaba, salía de la disciplina, salía igual o peor. Sí. Porque es que no está ahí la clave de esto. La santidad no es una cuestión que se pueda imponer mediante leyes, reglas y cosas. La santidad es la sinceridad de encontrarnos frente a frente con la presencia de Dios y decir como Isaías, aunque estaba solo, no había nadie, pero confesó y dijo, ay de mí que me muero, porque no soporto el fuego transformador de su santidad. Y cuando esa experiencia con el fuego transformador de su santidad es una realidad en nosotros, usted empieza a cambiar de forma personal y empieza a dejar hábitos, prácticas y cosas que antes las hacía con mucha naturalidad, pero que cada vez que quieres pecar, el fuego de tu santidad te consume otra vez. Por eso es que para el profeta Isaías, esa experiencia cuando murió el rey Usías fue fundamental. Lo segundo que le pasó es que entendió que una confesión sincera no mata, provoca asistencia celestial. Una confesión sincera frente a la santidad de Dios no mata, provoca asistencia celestial sobre el que se atrevió a reconocer su estado pecaminoso. Y dice, y voló hacia mí. Vea lo que dice. Y voló hacia mí uno de los serafines para atenderme. Esto me cautivó hoy un montón. Yo estaba en mi cuarto y estaba estudiando esta palabra otra vez. Y yo vivía esta escena. Veía al profeta Isaías gritando, ay de mí que me muero, porque descubrí que no soy tan santo como creía, ni tan puro como me lo imaginaba. Y en medio de todo eso ve que un serafín, que le estoy diciendo que los serafines son seres ardientes, son fuego. Son fuego. Y dice, y voló hacia mí una imagen de fuego, un serafín. Y como si eso no era suficiente, agarra una tenaza y toma una brasa del altar. Y se va directo al profeta Isaías. Y yo dije, Padre, gracias por no destruirnos. Y gracias por asistirnos cuando nosotros expresamos nuestra necesidad de cambiar en el fondo de nuestro corazón.
Yo recuerdo algunos reglamentos de la iglesia de hace algunas décadas. Y una de las reglas de la iglesia era que si alguien había pecado y su pecado era muy escandaloso, literalmente había que expulsarlo y no dejarlo entrar de allá. Literalmente. Había un comité disciplinario que cuando ese comité consideraba que la actitud o el pecado de la persona era motivo de escándalo, lo esperaban en la puerta y le decían: usted tiene prohibida la entrada a la iglesia porque su pecado es muy escandaloso. Y literalmente lo expulsaban. Gracias a Dios que el ser ardiente, el serafín, no vino para expulsar al profeta del lugar de la presencia, sino para asistirlo en el momento necesario. Qué bueno que el serafín no vino con una carta de expulsión, a dejarle la carta y decirle: mire, a partir de ahora estás descomulgado del trono de la presencia. Dice, y voló hacia mí. Y yo me quedaba pensando ahora en el cuarto, si esa hubiera sido mi experiencia, estoy confesando mi pecado, los pecados de mi pueblo, y aparece un ser ardiente lleno de fuego de la santidad y vuela directo hacia mí, yo creo que me muero antes que llegue. Y se trae un carbón encendido. ¿Qué más le pasó? Entendió que el fuego de su santidad no destruye, purifica. Digan, purifica. El fuego de su santidad no destruye, purifica. Y ahora me pregunté por qué llegamos nosotros todos de azul sin ponernos de acuerdo. Hazte acá la otra de azul. Yo no sé si usted, hay algún cuadro profético que usted pueda entender, pero es que ni siquiera mi esposa y yo, cuando yo salí vestido y ella salió vestido del cuarto, pero nos vestimos del mismo color. Le digo, sí, casualidad. Y cuando llegamos acá, encienden la luz y veo que los pastores igual están vestidos. Y yo dije, pero ¿por qué venimos todos vestidos hoy de azul? Azul cielo, azul no sé, azul rey. Azul rey, ahí está. Ay, Dios mío. Dice, vino con el carbón encendido y dijo: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y tu pecado es limpio. Voy de nuevo. Mira cómo Dios le enseña al profeta que un tratamiento con el fuego de su santidad no te destruye. El tratamiento con el fuego de su santidad ¿cómo fue que dije? No destruye, sino que purifica. Viene con la tenaza, el carbón encendido, toca los labios del profeta. Y el serafín frente a frente le dice esto: esto tocó tus labios. Digan conmigo, el fuego. No lo trataron con aceite de oliva, no, lo trataron fue con fuego. Era un carbón encendido, no era un lápiz labial que le pasaron, no, carbón encendido. Y cuando lo pasa, queda viendo al profeta y le dice: esto tocó tus labios y pasó esto. Tu culpa es quitada y tu pecado es limpio. Por eso es que necesitamos un trato con el fuego de su presencia. Porque no hay manera de librarnos de la culpa y del pecado, a no ser que un trato con el fuego de su santidad
nos haga volver a nuestro estado inicial, donde Dios y nosotros formamos un equipo para impactar la tierra en la que vivimos. Y le dice, esto quitó tu culpa. Así que la culpa y el pecado no lo quitan 3 meses de disciplina. La culpa y el pecado lo elimina el fuego de su presencia. Por eso es que algunos hemos tenido experiencias con el fuego de su presencia tremendamente poderosas. Hemos visto gente que se han encendido. Una vez estábamos orando cuando era el templo más pequeño allá. Y cuando empezamos a orar, una señora empezó a ir hacia atrás. Desde la pura plataforma, empezó a dar pasos para atrás. Y movía las manos y saltaba. Y cuando habló de eso, dijo, es que había un fuego ahí. Y literalmente yo sentí que mi vestido empezó a arder. Y mis manos también ardían. Y literalmente estaba encendida. Y me dio miedo y empecé a salir. Se fue por esa puerta, nunca volvió, pero tuvo una experiencia con el fuego de la santidad. Porque hay gente que prefiere retener su pecado y no dejarse tratar por el fuego de su presencia. Ese no es el profeta que estoy hablando. Él permitió que el fuego transformador de la santidad de Dios trabajara en él hasta que lo declarara santo, limpio y puro. ¿Qué más le pasó al profeta? Después de esa experiencia transformadora con el fuego de la santidad, algo se le abrió, pero él dice, y después de eso, oí la voz de Dios. Después, digan conmigo, después. Significa entonces que cuando nosotros somos tratados por el fuego de su santidad, algo pasa en nosotros, pero el fuego de la santidad que purifica nuestras vidas nos prepara para escuchar qué es lo que Dios está hablando hoy. No lo que habló ayer, lo que Dios está hablando hoy. Y él dice, después de esto, yo oí la voz de Dios. Así que nuestros sentidos necesitan ser purificados por el fuego transformador de la santidad. Y Dios nos va a enseñar a que no todo lo que pasa tenemos que verlo, oírlo, palparlo, ni mucho menos. Dios nos va a enseñar que nuestros sentidos son instrumentos en sus manos. Que nuestros sentidos deben consagrarse única y exclusivamente para el propósito de Dios sobre la tierra. Y cuando el fuego de la santidad de Dios trata con nosotros, lo que a usted le parecía muy natural, común y normal escuchar, no lo puede seguir escuchando otra vez. Entonces yo oigo creyentes que escuchan canciones de cantantes del mundo y dicen, no, pero tiene una letra positiva. Es que lo que hace es que le canta el amor. Pero el problema no es lo que canta, sino la fuente. Porque hay gente que dice, no, mira, es que yo no le veo nada malo, no maldice. Pero el problema es, ¿quién es la fuente? Y cuando los sentidos nuestros han sido tratados por el fuego transformador de la santidad, hay cosas que usted simplemente deja de hacer, no por santulón ni por fariseo, sino porque usted sabe que Dios simplemente te está diciendo a ti, no hagas esto.
Y eso no le da licencia a nadie para jugar de santurón, ni cubú, ni de querubín, ni de nada. Pero usted sabe que ha sido tratado por el fuego de su presencia. Que hay cosas que veías en la televisión, en internet, en tu teléfono, de forma normal. Y cuando el fuego de la santidad te trata, cuando vas a abrir esa aplicación, ese programa, esa película, lo que sea, escuchas al fuego de la santidad que te dice, no entres ahí. Podemos hacerle caso omiso y toda desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. Y continuar nuevamente en el mismo camino. Por eso es que la Biblia repite y dice, el que practica el pecado es del diablo. No el que cae en el pecado y se arrepiente, pero el que se vuelve practicante de eso. Ahora, los sentidos de nosotros se consagran a tal punto que tu manera de hablar no será la misma. Sabes que hay cosas que puedes decir y hay palabras que no debes hablar. Sabes cómo edificar a alguien y el Espíritu de Dios te prohíbe destruir a alguien con una palabra que salga de tu boca. Porque son nuestros sentidos consagrados para el bien y no para el mal. Que tus manos, como el sentido del tacto, también se comprometen con la santidad de Dios. Y no pasará nada por tu mano que sea injusto, inmundo o de carácter malvado. Por más bonita que parezca la bendición, usted sabe que hay cosas que puede tomar y hay otras que no debe de tomar. Porque tu vida, tus sentidos están consagrados para el bien de Dios sobre la tierra. Ahora te diré esto. Yo quiero esta noche hacer algo con ustedes. Y es que vamos a hacer un compromiso con Dios. De que hoy es 15, ¿verdad? Hoy 15 de marzo del año 2026, voluntariamente nosotros permitimos que el fuego transformador de la santidad de Dios caiga sobre nuestras vidas y nos haga a cada uno de nosotros instrumentos de bien en la tierra que vivimos. Y número 5, y le termino acá. ¿Qué más le pasó al profeta con esa experiencia transformadora? Entendió que el fuego de la presencia de Dios enciende la pasión en nosotros por la misión que tenemos que cumplir. Dice, y cuando yo escuché que él preguntó, ¿quién irá? Respondí yo y dije, aquí estoy, envíame a mí. Estoy leyendo un libro del avivador de hace varias décadas en Argentina, el señor Sergio Scataglini. Lo había leído varias veces, pero ahora lo estoy leyendo en relación al avivamiento. Y me llamó mucho la atención el trato de Dios con él y con su equipo en el tiempo del avivamiento poderoso en la Argentina.
Y le vengo diciendo a Dios estos días: Señor, tu plan es hacer algo más con nosotros. Pero si reproducimos lo que hoy tenemos, seguiremos teniendo los mismos resultados. Y nosotros queremos más que lo que hemos hecho hasta este día. Y por eso es que Dios, el Espíritu Santo, llevó a los 120 al aposento alto para ser tratados por el fuego de la santidad de Dios. Porque si no los trataban en el fuego de la presencia en el aposento alto, Pedro reproducía el mismo que se desanimaba cada rato. Pedro reproducía el mismo que le cortaba la oreja al otro. El otro reproducía el espíritu de duda que cargaba. Los otros reproducían el pleito que se tenían en quién será mayor en el reino de los cielos. Cada uno hubiera reproducido eso. El otro reproducía el discípulo chineado de Jesús, que todo el tiempo estaba recostado en su pecho. Y cuando Jesús no fuera, ya no estaba, no hallaba en quién al recostarse, se moría. Pero cuando fueron tratados por el fuego transformador de la santidad en el aposento alto, esos mismos que en el antes eran un problema ministerial, ahora se convierten en verdaderas antorchas que ardían y alumbraban donde quiera que pasaban. Y yo le decía a Dios estos días: Señor, lo que tenemos que hacer es que tú seas una realidad en nosotros todos los días de nuestra vida. Porque no tenemos que ser predicadores elocuentes de palabras tremendas, sino portadores de la presencia de Dios en nuestra vida. El mundo lo que necesita no es gente que hable bonito, sino gente que viva una vida correcta delante de Dios. Hoy estamos en una época donde mucha gente habla muy bonito. Hay una belleza de predicadores y gente con una elocuencia tremenda. Pero la necesidad del mundo sigue siendo hombres y mujeres sobre los cuales el fuego de la santidad purificó sus vidas. Para volver a ser sobre esta tierra vasos de barro sobre los cuales la gloria de Dios se derramó. Y usted no tendrá necesidad de promoverse, Él te va a promover. Usted no tendrá necesidad de darse a conocer, Él mismo te sacará del anonimato al público. Usted no necesitará de otra cosa más que simplemente la gracia de Dios en su vida esté permanentemente ahí. De manera que esta noche hemos venido a eso, a ser impartidos de la presencia y el fuego santo de Dios. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo el profeta Isaías: no resistirnos, sino admitir con sinceridad que necesitamos decir como él dijo: ay de mí, porque yo sé que hay cosas en mi vida que debo cambiar. Porque yo sé que hay prácticas en lo oculto que yo tengo que entregar y soltar. Porque yo sé que hay cosas en mi vida que nadie conoce, pero que Él sí sabe. Y tengo que ser tratado por el fuego transformador de su presencia. Y por eso estamos aquí,
esta noche. Santo, Santo, tu presencia es mi hogar. Santo, Santo. Cerramos esta semana con una palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed, como le digo, sencillos como paloma, pero prudentes como serpientes. ¿Lo recuerdan? Les dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Comportamiento. Sed sencillos, humildes como palomas, pero sean prudentes como serpiente. ¿Sabe qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Compórtense con humildad, pero no se pongan. Sean prudentes, resbaladizos como serpiente. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes? Que se andan poniendo para que el diablo les dé a cada rato. No, la serpiente cuesta verla. Y de pronto cuando te encuentras con ella, la pierdes en un instante. Y lo que les está diciendo justo es eso. Condúzcanse con prudencia. Observen los planes del diablo y huyan de ahí. Los avivadores, hay algunas batallas que la ganamos peleando frente a frente con el diablo. Pero hay otras que se ganan quitándose de ahí. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, huid de estas cosas. Léalo. Le dijo, huid de estas cosas, huid, huid, huid. Le dijo, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No presuma ni siquiera de estar en la mejor iglesia. No presuma de tener la última palabra que el cielo habló. No presuma de nada. Diga conmigo sencillez, humildad. Que Dios exalta a los humildes, pero a los altivos lo ve de lejos. Así que la altivez es un pecado del infierno que no nos deja crecer en el reino de Dios. Ser sencillos como palomas y prudentes como serpientes. No demos el menor lugar a las tinieblas. He aquí, esto tocó tus labios y la culpa es quitada. El pecado es limpio, pero condúcete como un hombre, como una mujer de Dios.